Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 29 de julio. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Estamos ya de lleno en esta ola de calor, la cuarta del verano, que mantiene a casi toda España con avisos meteorológicos activados. Los termómetros marcan más de 40 grados en varios puntos del país y eso sin duda no es una buena noticia para aquellos que luchan contra el fuego. Ahora mismo tenemos 10 incendios forestales activos y parece que lo peor ya ha pasado en Ávila y Madrid, donde los incendios están técnicamente estabilizados. Eso es lo que dicen los servicios de emergencia. Sin embargo, la situación es muy distinta en Castellón, donde la situación se ha complicado en las últimas horas. Así que vamos a hacer un repaso, vamos a ver cómo están las cosas y vamos a comenzar precisamente por las llamas en la Val d'Uixó, que mantienen a 10.000 personas desalojadas. El fuego sigue sin control tras quemar 9.300 hectáreas y de hecho se han registrado rebrotes en las últimas horas. Las tareas están siendo muy difíciles por la orografía del terreno que no permite el uso de medios terrestres y eso quiere decir que algunos puntos solo se pueden atacar desde el aire. Ese es el sonido de un helicóptero del Ejército de Tierra sobrevolando la zona. Por eso quiero que vayamos hasta Castellón. Allí está nuestro compañero Quique Rodríguez. Quique, buenas tardes. Cuéntanos la última hora. Buenas tardes. Pues la última hora pasa por esas reproducciones. En estos momentos se trabaja en un frente entre Artana y Alfondeguilla y otro en Onda. Son dos reproducciones que se han producido a lo largo del día. Ha habido más, pero se han podido atajar por parte del consorcio de bomberos y de los servicios de extinción desplegados. También se han tenido que hacer contrafuegos, que han sido muy llamativos por la gran cantidad de humo que han levantado, pero no han tenido más remedio los bomberos para tratar de evitar el frente de fuego que realizar ellos para cuando llegara el fuego encontrarse sin combustible que poder quemar. Las temperaturas altas, casi 35 grados, unido al viento de hasta 35 kilómetros por hora, han dificultado los trabajos y temperaturas que van a seguir subiendo y eso es una mala noticia. El jefe del operativo es Fernando Quindelán. Lo que nos condiciona es ahora la ola de calor, a ver cómo nos viene y los movimientos de los vientos. Nosotros ahí es que estamos influenciados, la parte de la zona de Betxí y Vilabella tiene influencia de mar y esa humedad se nos canaliza por todos los valles, pero justamente la zona que da todo el Parque Natural de la Sierra Espadán es todo lo contrario. Entonces tenemos dos escenarios distintos. Pendientes ahora de la reunión del CECOPI para ver si levanta alguna medida restrictiva. Hay 14 municipios todavía evacuados con 7.600 personas que siguen durmiendo fuera de sus casas. Se ha quemado ya 9.300 hectáreas. Esto supone una tercera parte del segundo parque natural de mayores dimensiones de la Comunidad Valenciana. Eso es lo que está ocurriendo en Castellón, gracias Quique. Y en la Comunidad de Madrid y en Ávila, afortunadamente los incendios van evolucionando favorablemente. Están en fase de contención para evitar cualquier reinicio. En el caso del de Madrid todavía hay 9.500 personas desalojadas y se han quemado 27.000 hectáreas, lo que ha destruido al menos 100 casas. 100 casas que son primeras viviendas. Álvaro García, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. ¿Cómo está la situación en la Comunidad de Madrid? Se ha dado por estabilizado ese incendio en la Sierra Oeste de Madrid y eso que no ha sido una tarea fácil porque ha bajado la humedad y han subido las temperaturas. Ahora el objetivo es evitar reproducciones y nuevos focos. En estas últimas horas han vuelto a sus casas unos 1.500 vecinos de varias urbanizaciones, pero como dices, todavía quedan 9.500 desalojados de Robledo de Chavela y Valdemaqueda. A esta hora muchos de esos vecinos vuelven a sus casas y se encuentran con un panorama absolutamente desolador. Es el caso de Juan, nos lo contaba un vecino de Navas del Rey. Ha saltado, mi casa ha saltado el fuego, he tenido una suerte enorme porque ha pasado por encima, pero la ha saltado. No ha pillado prácticamente, menos una caseta con un par de motos que tenía dentro y demás, no ha pillado nada más. O sea que si tuviese luz podría estar viviendo ahora mismo. Y tengo otra casa, una finca grande, que ahí ha pasado por los 4 costados de la casa. Por cierto, Pedro Sánchez se ha desplazado hasta el puesto de mando avanzado en Navalcarnero. Desde allí ha pedido prudencia
y ha avisado de que estas próximas horas van a ser decisivas para consolidar el trabajo. Y en Ávila la situación es parecida. También está técnicamente estabilizado, según el ministro Fernando Grande Marlaska. Pero en este caso, todos los vecinos de esa provincia ya pueden volver a sus casas. Y además se ha puesto fin al confinamiento de todos los municipios afectados. Ahora lo importante es asegurarse de que no hay reproducciones en las próximas 48 horas. Última hora, Carmen García Mollón, buenas tardes. Buenas tardes. Las labores sobre el terreno siguen, sobre todo para consolidar y asegurar el perímetro. Mientras tanto, todos los vecinos de la provincia de Ávila ya han podido volver esta tarde a sus casas. Las calles y negocios poco a poco han vuelto a la normalidad, como la churrería de Maripaz en Burgondo, que hoy ya ha abierto y ha recibido de nuevo a sus vecinos. Es difícil y muy raro. Y ha sido un agobio, no me costaba dormirme. Cuando estaba aquí en el pueblo no me podía dormir por lo que estaba pasando en la montaña y era un agobio. Hoy también ha sido día de evaluar los daños en el patrimonio natural y también de analizar la situación del agua tras este incendio. Pero también estamos muy pendientes de otros incendios declarados en otros puntos del país. Nekane Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Hay mucha atención en el incendio declarado en Fermoselle, en Zamora, que ha provocado el confinamiento de esa localidad. La UME se está desplazando en este momento hacia allí y también ha provocado la evacuación de otros 7 pueblos de la zona. Ahí está activado el nivel 2 de peligrosidad, el máximo del operativo. No se sabe por qué se ha iniciado el fuego. En León se ha registrado un nuevo incendio forestal, más concretamente en Vega del Espinareda, y ya son 3 los que están activos en esa provincia. Y también se ha reactivado el de Berrocal de Huebra, en Salamanca. A lo largo de esta linterna te vamos a ir actualizando prácticamente al instante lo que vaya ocurriendo en todos estos incendios, que la verdad es que en los últimos 15 días están dejando un panorama desolador en estas provincias. Y con los incendios como telón de fondo, Pedro Sánchez mantiene a esta hora su último despacho con el rey Felipe VI en Palma de Mallorca antes de sus vacaciones. Antes de desplazarse a la isla, el presidente se ha corregido a sí mismo y ha presumido de la colaboración con todas las administraciones, entre otras con las comunidades autónomas. Hace 24 horas, Sánchez cargaba contra el PP por cuestionar adherirse al Pacto de Estado contra la emergencia climática. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Sánchez se ha reinterpretado y elogiado la colaboración, incluso un espíritu de equipo eficiente y positivo de todas las instituciones, un tono eminentemente más conciliador que el empleado por el propio presidente durante su balance del curso, cuando pintó a los gobiernos autonómicos de PP y Vox deslizados por la pendiente del negacionismo frente a la emergencia climática. Así ha cambiado Sánchez públicamente de registro. La colaboración de todas las instituciones está siendo muy, muy positiva. La respuesta está siendo eficiente, gracias sobre todo al espíritu de equipo de todas las administraciones, sabiendo que nuestro único enemigo es el fuego. Se trata del mismo Pedro Sánchez que evidenciaba hace solo 24 horas sus reservas a convocar una conferencia de presidentes para coordinar la respuesta ante la crisis. Tampoco prevé llamar a Alberto Núñez Feijóo ante la falta de adhesión a su pacto de Estado. En la Moncloa han negado al PP voluntad, carece de interés, han difundido por su entente con Vox en Castilla y León, Aragón, Extremadura o Andalucía. Y hay que hablar de los tribunales, porque es que es la actualidad del día a día. Tenemos novedades sobre el caso Leire 10, que ya sabes, el caso de las cloacas del PSOE. Resulta que un colaborador de la Guardia Civil ha declarado ante el juez Pedraz que la exfontanera le pidió ayuda en nombre del One, en referencia a Pedro Sánchez. Se investigan las posibles artimañas para tratar de desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. En paralelo, el juez ha imputado al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marco. Va a tener que declarar la segunda semana de septiembre por presuntas presiones a la UCO. Patricia Rossetti, buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. El mismo día de la apertura del año judicial, Leonardo Marcos tendrá que comparecer el 10 de septiembre como investigado en la Audiencia Nacional. Una petición de la acusación popular unificada por las presuntas presiones a los agentes de la UCO en la investigación del hermano del presidente del Gobierno. Ese mismo día, y como testigo, el juez Pedraz cita al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca, para que explique la actuación de la Fiscalía tras la denuncia de hazte oír contra Leire, para aclarar si
instó al archivo y pide a la Fiscalía General del Estado y a la de Badajoz toda la documentación sobre este asunto, incluidas las comunicaciones mantenidas entre fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Público que hayan participado en la tramitación. Pedraz descarta por ahora citar al expresidente de Correos, Juanma Serrano. Hay que esperar al volcado de su teléfono, que está previsto para el 18 de agosto. Tampoco va a citar de momento a Leire ni al exvicepresidente ni al expresidente de la SEPI, a Vicente Fernández. Va a esperar al avance del material intervenido y además está a la espera de la inhibición del Juzgado de Madrid, que también instruye las cloacas. Pedraz advierte: si en la primera semana de septiembre no tiene respuesta del Juzgado madrileño, se presentará una cuestión de competencia ante el Supremo. Rubén. Patricia, no te vayas, porque es que tienes que saber que hay tanta actividad en la Audiencia Nacional que mientras que Patricia nos estaba contando el caso Leire, a la vez me ha pasado una orden del juez Calama, a la que ha tenido acceso COPE, en la que pide a la UDEF que investigue el patrimonio de la secretaria de Zapatero, de Gertrudis, y también de sus hijas. Nos lo leemos y lo vamos ampliando, pero la noticia es que el juez pide que se investigue el patrimonio de la secretaria y de las hijas de Zapatero. Esto va creciendo de una forma. Vamos a ver dónde acabamos. Son muchos casos, Rubén, los que están abiertos. Gracias, Patricia. A ti, Rubén, un placer. placer. No podemos perder de vista algo que está sucediendo en Ceuta. Allí han entrado más de 1.500 migrantes en poco más de una semana. El gobierno ceutí avisa de que la situación es extremadamente grave y que las capacidades de respuesta se han desbordado. El drama es tremendo. En las últimas horas, la Guardia Civil ha hallado los cadáveres de 2 migrantes que presuntamente intentaban entrar a nado. Juan Baño, buenas tardes. Vaya situación. Pues sí, mira, es que hoy justamente desde la medianoche está siendo un miércoles especialmente complicado ahí en Ceuta, una mañana de récords, según fuentes policiales en esa ciudad autónoma, cerca de 200 entradas de nadadores, un sin parar, salvamento marítimo, Salvamar y Cruz Roja han rescatado del agua hasta las 3 de esta tarde 117 inmigrantes. A eso se suman los que llegan a nado por el Tarajal, preferentemente, también por otros puntos de la ciudad. Las 570 plazas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes del CETI están completas, más otras 500 y 600 personas que en el exterior. Se buscan recursos para dar cabida a una demanda desbordada. El presidente Juan José Vivas lanza un SOS al Estado. Se necesita, dice, una acción contundente y sin dilación. Hoy mismo la delegación del Gobierno ha trasladado a una cuarentena de irregulares a la península. Es el primer traslado en esta avalancha que suma cerca de 2.000 personas en 15 días. El presidente ceutí pide medidas en diferentes ámbitos y sobre todo coordinación. Muchísimas competencias concurrentes, incluso algunas de la ciudad autónoma, como es el caso de los menores. Creemos que para la debida coordinación debería de haber un mando único que tuviera capacidad para ordenar, para coordinar, para dirigir esta crisis de esta envergadura. Como tú decías, a esto se suma lo que hoy ha ocurrido también. Se han sumado 2 cadáveres recogidos en aguas ceutíes. Suman ya 29 los recogidos este año. En 12 meses, 60 muertos en esas aguas. En torno al 15% de los que llegan, dicen nuestras fuentes, son menores. Los centros de menores tienen una sobreocupación del 1.600%. Juan, tú conoces aquello y la ciudad es lo que es. El mar por un lado, la frontera con Marruecos en el otro. Si siguen llegando, se va a colapsar. Estaríamos en el escenario del año 21, dice el presidente, alerta sobre ese riesgo, y también hay que pedir ayuda a Marruecos porque la situación está absolutamente desbordada en este momento, aunque estamos mirando otros puntos muy interesantes y muy preocupantes en España, pero desde luego esto es también prioridad absoluta. Gracias, Juan. Gracias a ti. Y a esta hora llega Bea Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Bea, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Quiero recordaros a las mujeres de la generación del 27. ¿Sabéis quiénes son? ¿Cómo se llamaban? Son las conocidas las sin sombrero. Ellas eran escritoras, artistas, filósofas, actrices. Compartieron época, círculos culturales y proyectos con autores como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Salvador Dalí, pero durante mucho tiempo quedaron fuera de los manuales y del relato oficial de la cultura española. Entre ellas destacan, por ejemplo, la filósofa María Zambrano o la pintora Maruja Mayo. En fin, que ¿por qué hablamos de estas mujeres del 27 de las sin sombrero? Porque en Soria, entre el 3 y el 9 de agosto, se abre un gran espacio de encuentro para ellas, en homenaje a esas mujeres. Es la 19ª edición de Expoesía, que reunirá más de 60 actividades
con 65 participantes alrededor de un mismo hilo conductor. Pues si estás en Soria o cerca de Soria, creo que estaría muy bien acercarte para ver a la Sin Sombrero, ni más ni menos. Ese apodo que nació de un gesto aparentemente sencillo pero profundamente transgresor. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Y en Deportes, Carlos Ganga, el protagonista es Rodri, el capitán de la selección española y posible jugador del Real Madrid. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Sí, algo ha cambiado en el Real Madrid en los últimos días, en las últimas semanas, y ahora sí está confirmado. El club blanco se va a lanzar a por el fichaje de Rodri. El Real Madrid quiere el Balón de Oro del Mundial y se va a poner en contacto con el Manchester City para conocer las condiciones y el precio de su fichaje. Lo que está claro es que la voluntad de Rodri es volver a España y jugar en el Real Madrid, así que la operación puede entrar en una fase decisiva, la operación Rodri con el Real Madrid. No sé si recuerdas un nombre de mercado que te di ayer, una opción para la delantera del Barça, este chico francés que jugaba en el Bournemouth. Junior Krupi, aparecía como opción en la órbita culé. Pues hoy informan desde Inglaterra de que sufre una lesión en el pie, va a estar fuera de los terrenos de juego alrededor de 3 o 4 meses, así que se esfuma y el Barça va a tener que seguir buscando un delantero. Ya sabes que el sueño azulgrana es Julián Álvarez. Julián Álvarez, que todavía no está en la pretemporada del Atleti. El equipo del Cholo, juega su primer amistoso hoy contra el Getafe. Es a las 8:30, puerta cerrada, salvo los primeros 15 minutos. Y si alguien tiene mono de fútbol, hay muchos amistosos. Por ejemplo, un Betis Olympique de Lyon a las 8 de la tarde. Sigue el Lyon Vallecas. Hoy la Comunidad de Madrid, como dijimos ayer, se ha presentado allí para empezar las obras. ¿Qué se ha encontrado? Que el Rayo no le ha dejado pasar a su estadio y la respuesta de la comunidad ha sido denunciar al Rayo Vallecano. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Y una última hora. FIFA ha abierto expediente a Gavi, a Paredes, a Ayala, a Nahuel Molina y a Almada por lo que pasó cuando acabó la final del Mundial. No, si al final pilla Gavi. En fin, gracias, Carlos. Hasta luego. La linterna. Expósito. COPE, estar informado. Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número 1. ¡Valorado! Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora, además, te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box. Este verano está dejando grandes historias. Mira, ¿ves una cosita?
cosita que te quería comentar. Dime, Silvia. Con respecto a lo que te lavas los dientes en la ducha, yo eso lo hacía antes y casi me muero un día. Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años. Qué pasada tener aquí a Cucurella. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas. Hola, buenas. No te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Los micrófonos que se quedan abiertos han jugado muy malas pasadas a nuestros políticos. La última víctima ha sido Montse Mínguez, la portavoz del PSOE. A la dirigente socialista se le están echando encima en redes sociales por haber pasado en cuestión de segundos de comparecer compungida por los incendios a hacer gracias y muecas con los periodistas presentes en la sala, creyendo que ya no la estaban grabando. La gente está esperando, la gente está sufriendo y por lo tanto le decimos a la señora Ayuso y al Partido Popular que prediquen con el ejemplo. Me voy. El gesto ha levantado polémica por parte de muchos, pero tampoco debería sorprender debido a la complicidad que tiene Mínguez con algunos de sus periodistas, muchos de ellos encargados de cubrir la información del Partido Socialista y por lo tanto conocidos por la portavoz. En cualquier caso, el micro abierto ha metido en un lío a más de un político. Gonzalo Zavalla, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Vamos a ver, unos dejan una anécdota divertida y otros, la verdad, protagonizan frases que se recuerdan 20 años después. Eso sí, un aviso importante. Vamos a repasar algunos de esos casos y conviene subir el volumen porque muchos de estos sonidos están grabados desde lejos, entre aplausos, y conviene no perdérselo. El primero que te traigo es un viejo conocido, estamos hablando mucho de él estos días, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y más que vamos a hablar? Retrocedemos al año 2008. El expresidente del gobierno está en una entrevista con Iñaki Gabilondo y cuando termina la charla, el periodista le pregunta: ¿os va bien en los sondeos? Y atención a lo que responde Zapatero. ¿Qué pintas tenéis? ¿Qué sondeos tenéis? Bien. Atención. Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Nos conviene que haya tensión, decía Zapatero, pero creo que no es el único expresidente que me traes hoy, ¿no, Gonzalo? Por ejemplo, 20 de marzo de 2002, José María Aznar se dirige al Parlamento Europeo y tras un discurso de 25 minutos exponiendo los resultados de la cumbre de Barcelona, parece que no quedó muy convencido de sus propias palabras, porque cuando empiezan a aplaudirle, suelta lo siguiente. Tenemos más Europa y sobre todo mejor Europa que antes de celebrar el Consejo de Barcelona. Ojo. 25 minutos después, ¿no? Lo dijo. Por si alguien no lo ha entendido bien, aquí va una pista con el sonido un poco mejorado. Vaya coñazo que he soltado. En fin, estos despistes aumentan sobre todo en precampaña y al final con tanta entrevista y tanto meeting... Buenas tardes, Valencia. Buenas tardes, Cáceres. Pues claro, llega un momento en el que ya no saben ni lo que dicen. De 100 megapips, será Mbps. Confundió el otro día el jamón ibérico con el jamón serrano, pero es que ayer no sabían lo que eran los megabytes. Otra clásica de esto es la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. He dicho barbaridades. También la dijo José Bono, que fue ministro de Defensa. Sí, atención a sus palabras sobre el ex primer ministro británico Tony Blair. Y nuestro colega Blair es un gilipollas integral, ¿no? O como se diga. Al final la lista es larga, y siempre ocurre cuando el político cree que nadie le escucha. Y si no, que se lo digan a Federico Trillo cuando presidía el Congreso. Manda huevos. Al final la política es muy cansada y eso lo vivió en sus carnes la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuando acudió al Senado para recuperar su escaño de senadora. No dormía nada, estoy deseando llegar a Valencia a la cama. He despertado a las 4:20 y hasta ahora. En ese momento lo que estaba diciendo Rita Barberá es que estaba deseando llegar a casa. Y si no era ella, sus compañeros, Gonzalo. Sí, porque en esa época se ve que había más de un poeta en las Cortes Valencianas. 25. Moción suscrita por el señor. Pero... O incluso Isabel Díaz Ayuso, que llevaba mucho trote encima y susurró que el acto en el que estaba presente, digamos, que no era de su agrado. Vamos, no puedo tener más ganas de que esto pase. Porque es un plomo.
no puedo tener más ganas de que esto pase porque esto es un plomo, pero bueno, ahí estaba la tía. Hombre, al final lo dicen con naturalidad. Pero no hace falta irse tan lejos porque en el 2025 el ministro Urtasun también se sorprendió de la negativa de Junts a aprobar el techo de gasto. En ese caso, lo calificó como un buen guantazo para el gobierno. ¿Qué ha dicho? Tierra, trágame. O como se diga. Sin duda es un buen resumen de lo que fue ese año para el Ejecutivo. Y otra que fue víctima de un micro abierto fue Yolanda Díaz, compañera de Urtasun, en plena sesión de control al gobierno. No solo la pillaron los micros, también la oposición, que tardó medio segundo en recordárselo. A la mierda. Se pueden ir a la mierda todos. Esto lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno esta mañana, mientras el líder de la oposición contestaba al presidente del gobierno. Es que el Congreso y el Senado son un lugar muy común para esas meteduras de pata, y si no, que se lo digan a varios de sus presidentes. Comienza la votación. Votar. Ay, qué paciencia. Al final, Rubén, llamar al orden en una de las cámaras españolas es complicado porque hay veces que literalmente pasan de ti, como le pasó a Pedro Rollán. Señorías, ruego vayan tomando asiento ya que vamos a comenzar la sesión plenaria. Si importa 3 pollas en vinagre. Y ahora que hablamos de la Cámara Alta, atención a lo que le dijo el senador del PP, Suárez Lamata, a María Jesús Montero. Esta estaba recogiendo sus cosas tras la intervención en la Comisión de Hacienda y de repente... ¿Tenéis mucho por delante? No. Ahora te ponen verde un ratillo por no... Sí. Nos queda poco, te ponemos a parir un rato y nos vamos. Bueno. También tenemos a Carlos Fabra, diputado del PP en las Cortes Valencianas, dirigiéndose a otro diputado socialista. Hijo de puta. ¡Ey! Oye. No lo he dicho yo, lo ha dicho Carlos. Y si hablamos de presidentes que metieron la pata estando en activo, ¿qué me traes? Pues Rubén, hay veces que los periodistas hacemos preguntas incómodas y eso, por ejemplo, lo sufrieron Mariano Rajoy, que llamó tonto a un periodista, y Joe Biden, que le llamó estúpido hijo de... Madre mía. Atención. En fin, los micrófonos abiertos, que siempre hay que tener mucho cuidado con ello, Gonzalo. Y es que al final los políticos preparan durante horas cada discurso, cada comparecencia, cada palabra, ensayan el mensaje, calculan los silencios, miden hasta dónde está la cámara para mirar a ella, pero casi nunca caen, pues que en los 5 segundos posteriores el micro sigue abierto y todo lo que digan, pues lo puede escuchar cualquiera. Gracias, Gonzalo. Te lo has pasado bien, ¿eh? Ha estado divertido. Vaya sí. tarde que has echado. Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa. Estate atento a lo que te voy a contar. Si aseguras tu coche con Línea Directa, no solo tendrás uno de los seguros de coche mejor valorados en España, sino que también podrás ahorrar desde el primer día, porque si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Ay, sangría, sangría Don Simón, anímate a bailar, la fiesta Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría Don Simón. Ay. Expósito. La Linterna. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
Si te gusta el deporte, ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. Ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan. Siete y media, 6:30 en Canarias. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, te lo hemos avanzado cuando hemos encendido esta linterna. El juez José Luis Calama ordena investigar el patrimonio de la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, de las hijas del expresidente y de Julio Martínez Martínez, entre otros implicados en esta presunta trama. En un auto al que ha tenido acceso COPE, señala que estas diligencias son necesarias, pertinentes y útiles. Por ejemplo, el magistrado recoge que la UDEF ha descubierto que las hijas de Zapatero, Laura y Alba, se transfirieron a cuentas personales un total de más de 447.000 euros. Y de su secretaria, Gertrudis Alcázar, apunta a que adquirió una vivienda por 132.000 euros sin financiación hipotecaria, mediante pagos periódicos. Segunda clave, la unidad militar de emergencia se ha activado para tratar de combatir el incendio en Fermoselle, en Zamora. El fuego ha comenzado este mediodía y el viento ha hecho que avance rápidamente. Protección Civil ha ordenado la evacuación de 7 localidades y se ha confinado otro municipio tras activarse el nivel 2 de peligrosidad. Desde el primer momento están trabajando casi 40 medios aéreos y terrestres. Otro fuego más que se suma a ese mapa que tenemos este verano. Tercera clave, la policía ha detenido a un joven de 24 años por matar presuntamente a su padre de varios disparos en una vivienda en Aguiño, en Coruña. La víctima, de 47 años, fue trasladada en estado crítico al hospital, pero no pudo superar la gravedad de las heridas. Al parecer, fue el propio hijo quien acudió a casa de un vecino para confesar lo ocurrido. Y cuarta clave, los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre tras confesar que había matado a su pareja de 34 años en Barcelona. El tipo se ha entregado en comisaría esta madrugada. Mató a su mujer a puñaladas delante de los 2 hijos de la pareja. COPE Barcelona, Silvia Fernández. El asesino se ha entregado voluntariamente a los Mossos d'Esquadra durante esta madrugada. Lleno de sangre y en pleno ataque de ansiedad, ha llegado a la comisaría de la Champla pocas horas después de haber huido del domicilio donde la mujer había quedado gravemente herida, según ha revelado el caso. Los hechos se produjeron hacia las 8 menos cuarto de la noche y en el momento estaban presentes los hijos menores de edad de la pareja. Después de cometer el crimen, el autor huyó del lugar en coche, un Ford de color blanco que fue encontrado quemado pocos minutos después cerca del domicilio, sin nadie en el interior. Al recibir el aviso, los efectivos de los Mossos d'Esquadra y del sistema de emergencias médicas se desplazaron hacia la casa y encontraron a la víctima muy grave, con heridas de arma blanca. Pero a pesar de los intentos para reanimarla, ya no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Esta mañana se ha convocado un minuto de silencio en la plaza de Sant Jaume para condenar el asesinato. El fuego vuelve a ser protagonista del verano. Las altas temperaturas y la gran cantidad de combustible que hay en el campo convierten los montes en un escenario de alto riesgo, con incendios que no solo arrasan miles de hectáreas, sino que obligan a desalojar y confinar poblaciones completas, que ponen en riesgo las vidas humanas y dejan una profunda huella económica y medioambiental en todos estos pueblos. Y de nuevo surge el debate de cómo prevenirlos, combatirlos y adaptarnos a esta nueva realidad que cada año es más frecuente e intensa.
Todos los miércoles a esta hora hablamos de ciencia con Jorge Alcalde, el divulgador científico de COPE. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Oye, desde el punto de vista científico, lo primero que se me ocurre es preguntarte por qué estos incendios son tan difíciles de apagar. Bueno, hay muchos factores, ¿no? De todos los factores que intervienen en la generación y propagación de un fuego, pues ya sabemos y hemos hablado mucho, por desgracia, de ello estos días, ¿no? Las condiciones atmosféricas en las que ese fuego se produce, el estado en el que se encuentra el combustible, la capacidad que tenemos de actuación contra él. Todos ellos parece que están de alguna manera coincidiendo en que se agravan con el tiempo, ¿no? Las condiciones atmosféricas, sabemos que el aumento de las temperaturas, sobre todo en estas fases del verano, el descenso de la humedad relativa del aire, está haciendo que aquel viejo mantra del 30-30-30, ¿no? Recordarás, sí. Aquellos fuegos de más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad relativa del aire y más de 30 kilómetros por hora del viento, se haya quedado antiguo, porque estamos viendo fuegos que se producen en condiciones de 40 grados de temperatura, como habitualmente, y de humedades de menos del 15%, del 10% a veces. Eso es una de las causas, sin duda. Y eso genera que estos mismos fuegos terminen convirtiéndose en una nueva modalidad, posiblemente no desconocida en la historia planetaria, pero sí desconocida en la historia reciente del ser humano, de incendios que se retroalimentan, que producen sus propias condiciones atmosféricas alrededor del mismo incendio, con esas columnas de convección que hacen que incluso las ya difíciles condiciones de extinción previas las conviertan todavía en muchísimo más complicadas. La siguiente pregunta es si esto se va a mantener en el tiempo, es decir, si nos tenemos que acostumbrar a esta realidad, a estos incendios. Pues mira, nos tenemos que acostumbrar, y lo de que se va a mantener depende también un poquito de nosotros, ¿no? Sí parece que por mucho que hagamos ahora para modificar las condiciones atmosféricas, poco podemos hacerlo, ¿no? La tendencia de las temperaturas, si es al alza, va a seguir siéndolo, hagamos lo que hagamos hoy. Y de manera que se supone que va a continuar existiendo ese ambiente propicio para estos grandes incendios durante muchos años, ¿no? Pero también es verdad que en el resto de los componentes, en cómo actuamos para prevenir la situación previamente y todo lo que se ha hablado de cómo gestionamos la masa forestal, ahí sí que podemos intervenir para que la situación sea distinta el año que viene a la que ha sido este año. Hace muy poquito hubo una muy bonita investigación de un centro que se llama Instituto de Atribución del Tiempo, que estableció que las condiciones para que se produjesen un incendio como los que se produjeron en León el año pasado, por ejemplo, se pueden repetir una vez cada 15 años, esas condiciones previas. Por desgracia, al año siguiente se han vuelto a producir. Es decir, que la naturaleza muchas veces nos sorprende para mal, pero nosotros tenemos que conocer esa situación y actuar en lo que sí podemos directamente, y es actuar en la prevención y en la buena gestión de la masa forestal, del combustible que luego puede arder. Ahora te hago un par de preguntas más sobre los incendios, pero no quiero hacer esperar a nuestro invitado, porque la ciencia se ha incorporado al seguimiento de los grandes incendios forestales, es una herramienta fundamental. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas está prestando asesoramiento científico-técnico en los incendios de estos días. Hubo una petición por parte del equipo de la UME y se activó el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias. Este grupo permite movilizar a investigadores y también a personal técnico especializado para asesorar durante las catástrofes naturales y otras situaciones de emergencia. En este caso, los investigadores se centran en mejorar el conocimiento sobre la evolución y las características de los incendios sobre el terreno. Javier Madrigal es ingeniero de montes, es investigador del Instituto de Ciencias Forestales del INIA-CSIC y también coordinador de riesgos forestales del CSIC. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, muchísimas gracias por atendernos, porque sé que están siendo días complicados y te hemos sacado un poquito, sé que estás trabajando y que estáis a tope. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es lo que aportáis vosotros en un incendio? Bueno, pues intentamos aportar lo que podemos, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Realmente estamos empezando, somos un grupo joven, llevamos 2 años trabajando como grupo de asesoramiento en desastres y emergencias en el ámbito del CSIC, aunque compañeros nuestros en el IFME, en el Instituto Geológico Minero y en el IEO, en el Oceanográfico, sí que tienen mucha más experiencia que traídas antes de incorporarse al CSIC, se puede decir, ¿no? Pues ya en la asistencia a otras catástrofes. Nosotros como grupo, ya digo, es nuestra primera movilización en un ámbito de incendio forestal activo. El año pasado nos movilizaron para el post-incendio de Médulas, del gran incendio de Médulas, para saber qué es lo que podía pasar después de ese incendio, si podía haber otros riesgos asociados como erosión, etcétera.
y en este por primera vez y encima en un nivel 3 pues nos han activado para asesorar, en este caso a la UME, y apoyar al mando operativo en algunas tareas en relación con la extinción del incendio. Javier, vuestros modelos, que son fundamentalmente, pero no solo predictivos, no sé qué capacidad tienen de registrar infinidad de datos, qué tipología de información recogéis sobre el terreno y con cuánto tiempo podéis dar información que pueda ser útil, no sé si directamente para la extinción, pero sí para el posincendio y la prevención del futuro incendio. Claro, desde un punto de vista científico somos mucho más potentes en el post-incendio, ¿no? Porque es un ritmo más pausado. En ciencia ya sabemos que todo va un poquito más lento, tiene sus tiempos, hay que intentar recoger el dato adecuadamente, etcétera, ¿no? Pero durante un incendio, por eso era para nosotros un reto saber si éramos capaces de ayudar, de responder. Entonces, en este caso, estamos todavía en activo, seguimos generando productos, pero nos hemos dado cuenta de que sí, de que podemos aportar y que son bien recibidas nuestras aportaciones. En este caso, lo que hemos intentado hacer es apoyar a la Dirección de Extinción generando varios productos. Uno de ellos es intentar utilizar o explotar al máximo las imágenes de satélite para tener un visualizador en tiempo real de la evolución del incendio. Ya había otros productos parecidos, pero hemos hecho ahí un esfuerzo importante para ello. Y lo está utilizando la UME para ver si hay focos calientes que salgan del perímetro del incendio. A su vez también estamos generando otros productos que apoyan a la simulación del incendio y la revisión de puntos calientes con nuestro equipo de drones. Claro, los drones pueden volar en estas circunstancias porque, por ejemplo, te lo pregunto desde la ignorancia, sí. Los medios aéreos no pueden trabajar cuando hay determinadas columnas de humo. ¿Con los drones tenéis más facilidad para ver lo que puede estar ocurriendo si lleváis una cámara? ¿Es más sencillo? No, los drones realmente el trabajo es nocturno. O sea, realmente hasta que no esté liberado el espacio aéreo no se puede actuar con drones. Así que realmente lo que nos han pedido apoyo es a los grupos de seguimiento, ¿no? de los puntos calientes dentro del incendio, que suelen volar de noche, tanto la Guardia Civil como la UME, pues nos han asignado sectores para ayudarlos y completar esa labor de seguimiento de esos focos que puedan generar reigniciones fuera del perímetro. Javier, y luego hay otra cosa, perdona Jorge, pero claro, vosotros podéis aportar desde la temperatura, ¿no?, de lo que hay, podéis hacer una predicción meteorológica totalmente ajustada a ese momento. Dais mucha información muy útil para que los equipos de extinción puedan atacar de una manera o de otra el fuego. Bueno, a ver, nosotros también tenemos nuestras limitaciones. Realmente hay otros organismos que también tienen muy buen servicio. Bueno, evidentemente, a nivel meteorológico es AEMET, la Agencia de Meteorología, la que está apoyando directamente a los servicios de extinción con su parte meteorológico diario. Tiene modelos muy ajustados a nivel de terreno que dan esos datos a la Dirección de Extinción y generan la táctica adecuada, ¿no?, para atacar el incendio. Y nosotros lo que intentamos es, si hay algún producto que pueda mejorar alguno de estas salidas, de estos modelos, pues se intenta aportar. Entonces, uno de los grupos del GADE lo que está haciendo es aportar un modelo, por ejemplo, de vientos, que lo que hace es escalar un poquito más lo que ya ofrece AEMET. Pues AEMET ofrece, por ejemplo, los vientos a 1 kilómetro por 1 kilómetro, a 1 kilómetro cuadrado, y este producto del CSIC, pues lo que hace es ajustarlo a 500 por 500 metros. O sea, hace como predicciones más de detalle. Entonces, si eso en un momento dado le puede venir bien a la Dirección de Extinción, pues ese servicio está a su disposición, ¿no? Y por otro lado, se han desplegado 2 estaciones meteorológicas que lo que hacen es emitir en tiempo real dentro del incendio. La colocaron los compañeros de la UME, colocaron esas estaciones en zonas críticas donde AEMET nos dijo que sería interesante tener un dato in situ de campo, y están emitiendo en tiempo real para que ellos hagan y completen sus predicciones o validen sus modelos. Es apasionante, sin duda, y mirando al futuro, Javier, con el máximo optimismo que podamos emplear, estando como estamos, ¿no?, en pleno drama, ¿en qué puede ayudar vuestra información para los próximos pasos en la reforestación, en la recuperación del terreno? No sé, ¿cuáles son las próximas informaciones que podéis dar? Bueno, pues ahí nosotros las capacidades que tiene el CSIC, como decía antes, en el post-incendio, son un poquito mayores, en el sentido de que hay bastantes más grupos dentro del CSIC que tienen capacidad de aportar información en esa línea. Tenemos bastantes grupos especializados en erosión, cómo se produce la pérdida de suelo los primeros días, meses después del incendio, que se queda desprotegida de vegetación y que entonces va a generar
un impacto de la gota de lluvia sobre el suelo y la pérdida de suelo y ceniza, que a su vez puede generar problemas aguas abajo en cauces de río, en acuíferos subterráneos, etcétera, a su vez contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Contaminación, por ejemplo, de aguas potables, anegación en zonas pobladas, etcétera. Eso es lo que intentamos predecir o apoyar, ¿no? Si se hubiera producido, por ejemplo, en Médulas el año pasado, afortunadamente no hubo grandes daños, aunque sí algunas cuestiones puntuales, y en eso sí que somos bastante eficaces, ¿no? En resolver ese problema. Y después en la parte de reforestación, pues igual, o regeneración post-incendio, en evaluar qué especies son las que van a regenerar en cada sitio, cuáles necesitan o qué ecosistemas necesitan apoyo, cuáles no, evaluación de impacto en la fauna, todo este tipo de cuestiones. Pues lógicamente hay bastantes más grupos en el CSIC que tienen o generan esa información y entonces nos pueden ayudar en ese impacto, ¿no? del incendio. Javier Madrigal, ingeniero de montes, investigador del Instituto de Ciencias Forestales de Línea CSIC y también coordinador de riesgos forestales del CSIC. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por explicarnos lo que hacéis, porque la verdad es que en estas circunstancias cualquier ayuda es poca. Gracias por el interés, un saludo. Jorge, sé que te hago siempre la misma pregunta todos los veranos. ¿Cuánto tiempo pueden estas zonas en recuperarse? Estas zonas afectadas por los incendios, ¿cuánto pueden tardar en recuperarse? Bueno, depende del incendio. La vida surge mucho más rápido de lo que pensamos, ¿eh? Pero lo que pasa es que a efectos del calendario humano nos exaspera que es un poco lento, ¿no? Los primeros brotes verdes van a empezar a aparecer en 4 o 5 meses, sobre todo aquellas especies que son brotadoras, ¿no? Las encinas, por ejemplo, ¿no? O de especies que tienen sus propios bancos de semilla. Los pinos tienen en las piñas unas semillas que saldrán justo por consecuencia del fuego, o las jaras, que tienen su propio banco de semilla debajo de la tierra y que precisamente después de un incendio se despiertan de nuevo para regenerarse en poco tiempo. Eso, un manto verde podremos ver el año que viene en estas zonas. Otra cosa es que pues, lo que se llama la productividad primaria bruta, que es la capacidad que tiene ese bosque de volver a absorber el CO2 que absorbía antes y de tener la misma biomasa, pueden durar... Pueden pasar lustros y en algunos casos hasta 50 años. Y cuanto más grave es el fuego, estos fuegos de nueva generación que tenemos, pues más lenta es esa recuperación. Así que para volver a ver un bosque como el que veíamos, por ejemplo, alrededor del Encina del Alberche hace unos años, pues pueden pasar décadas todavía. Jorge, cambiamos de asunto y vamos a hablar de terremotos. Granada ha vuelto a temblar. El pasado domingo un seísmo provocó un gran temor entre los granadinos. COPE Granada, Fran Viñuela. El reloj marcaba las 3:39 de la tarde de este domingo cuando primero un ruido y luego un violento movimiento que duró pocos segundos pero parecieron una eternidad sobrecogía Granada. Estábamos en el sofá y de repente, oye, se ha movido para adelante, para adelante, para adelante. Y claro, te entra miedo. Lo que pasa es que en Granada ya sabemos. Y nos hemos mirado las tres y con miedo y hemos dicho terremoto. Y hemos esperado, hemos salido a la terraza a ver por si venía alguno, pero sí, claro que se pasa un poco de miedo. Gente en los balcones, las alarmas de los coches sonando, los sismógrafos marcaron en un primer momento un temblor de 3,7, que finalmente se rebajó una décima. El epicentro, la base aérea de Armilla, y las causas de ese brusco movimiento, que fue totalmente superficial. El edificio ha dado como un bote, ha seguido el temblor, ha seguido el ruido, las lámparas se movían, las sillas de la cocina también un poco, el suelo, sobre todo el suelo se ha notado muchísimo y aquí estamos esperando a ver qué ocurre en las próximas horas. Pocos minutos después, 2 réplicas en el entorno de la base con unas fallas que llevan tiempo moviéndose y una provincia, Granada, que pese a sufrir centenares de terremotos al año, no termina de acostumbrarse. En la mente, todavía el enjambre sísmico de 2021, que sacó a la calle a miles de personas en enero entre el miedo y las hogueras. José Miguel Azañón es catedrático de Geodinámica en la Universidad de Granada y nos atiende esta tarde. José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué características ha tenido este seísmo? ¿Han sido distintas a las de otro? Porque llama la atención la superficialidad, ¿no? Sí, básicamente eso es la característica distintiva con respecto a otros terremotos de la misma magnitud. En este caso no sabemos la profundidad exacta, pero sí que sabemos que ha sido muy superficial. Jorge.
Sí, José Miguel, tenemos, en los medios de comunicación hablamos habitualmente de enjambre sísmico. Muchas veces no sabemos a lo mejor explicar correctamente la diferencia entre unas réplicas, un enjambre sísmico. ¿Nos encontramos ante ese tipo de fenómeno ahora mismo en Granada? No. Un enjambre sísmico es realmente 100, 150, 200 terremotos en un periodo de 2-3 meses. No tenemos esa situación. Hay algunos terremotos del orden de decenas de terremotos en el último mes en ese sitio, pero todavía no podemos hablar de enjambre. Hablábamos de una falla, o sea, que el terremoto lo había provocado una falla. Permíteme, a lo mejor te estoy preguntando una tontería. ¿Una falla se puede ver? Es decir, ¿hay alguna falla en algún sitio en el que se pueda ver y se pueda incluso tocar lo que ocurre? Claro que sí. En la depresión de Granada tenemos bastantes fallas que se pueden ver y se pueden tocar, se pueden medir, podemos ver sus características. Cuando digo características me refiero tanto a su dirección, orientación, que es muy importante, porque es lo que nos permite ver desde dónde hasta dónde va la falla, y su inclinación y el régimen, que básicamente es cómo se mueve, porque en ese plano de falla nosotros tenemos determinadas datos que podemos medir y saber qué bloque se mueve con respecto al que tiene justo adyacente. O sea que sí que se puede ver una falla. De hecho, hay muy cerca de donde se ha producido este terremoto de 3,6, hay una falla que es declarada monumento natural, la falla de Nihuelas, y todo el mundo puede ir allí y tocarla y hacerse una foto, un selfie con ella, no hay problema. Lo bueno es verlo con ojos de un científico como tú, claro, que por lo menos podéis extraer información suficiente para ver lo que está ocurriendo ahí y qué puede ocurrir en el futuro, porque Granada es una zona sísmica, es una de las zonas probablemente sísmicas más activa, o pertenece a una zona muy activa sísmicamente de la península ibérica, ¿no? Sí, efectivamente, Granada, Málaga, esta zona del sudeste peninsular, digamos que es la zona más activa de la península ibérica. No obstante, si nos comparamos con otras zonas de Europa, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una sismicidad moderada. Es decir, por ejemplo, Grecia, Italia tienen una sismicidad mucho mayor que la nuestra. Es cierto que estamos en un límite de placas, por la placa africana, pero también es cierto que el límite no es tan neto como en otras zonas del mundo, y por tanto la deformación se concentra en una banda. Hay muchísimas fallas de longitud moderada, no de cientos o miles de kilómetros, que son las fallas que realmente dan terremotos muy energéticos que pueden causar daños, y esa es la diferencia con respecto a otros entornos europeos. Y luego, además, José Miguel, pues eso, los grados del terremoto están muy bien, pero también el daño, vamos, a lo que sea uno de una magnitud desorbitada, el daño también depende de si se está preparado o no para esos terremotos. Hemos tenido los terremotos de Venezuela hace poco más de un mes. Ayer tuvimos un terremoto de 7,1 en Japón y no se registraron víctimas. Claro, los países y las ciudades se tienen que preparar para eso. Totalmente, esa es la cuestión. Yo creo que hoy por hoy no somos capaces de saber cuándo y dónde se va a generar un terremoto de alta magnitud, que realmente son los que nos deben preocupar, porque son los que son capaces de colapsar edificios, y el único modo es prevenir haciendo edificaciones que sean capaces de soportar la sacudida sísmica. También hay que tener en consideración que hay una diferencia entre la energía que genera el terremoto y los daños que produce. Esa es la diferencia entre magnitud e intensidad. ¿Y de qué depende? Pues, por ejemplo, en este caso, que el terremoto sea más superficial o que esté más cerca de una población. Por tanto, yo lo que siempre digo es que hay una norma sismo resistente y se debería de tener en consideración en todos los casos. Pero en nuestro caso, que estamos en una zona de sismicidad moderada, pues sin duda sería imprescindible que se tuviera en cuenta. Cuando hablas en condicional, me temo que es que no siempre se tiene en cuenta esa norma que creo que es de los años 70 posiblemente, ¿no? ¿No se tiene en cuenta todavía en todas partes?
Esa norma, la inicial fue de los años 70, pero ya tenemos una norma actualizada que se debería tener en cuenta en todos los casos. Quiero decir, no hay ningún proyecto de edificación que pueda ser visado sin que la norma sismorresistente se tenga en consideración, ¿vale? O sea, en Granada, en Málaga, en zonas en donde la aceleración base se conoce muy bien y es alta, el tipo de cimentación de los edificios tiene que ser especial. O sea, no hay ya excusas para eso. Pero, claro, no podemos olvidar que tenemos muchos edificios en estas ciudades que están construidos previamente a que la norma estuviese actualizada y vigente, ¿no? Pues José Miguel Azañón, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, y como me contaba un buen amigo, la voz de COPE cuando en Granada la tierra tiembla. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, un placer. Jorge, la verdad es que son dos temas bien interesantes. Por un lado, ese estudio científico en la lucha contra los incendios, y por otro, los terremotos. Da la sensación de que últimamente son muchas este tipo de tragedias, y que hablar de ellas y ver cómo se combaten y ver qué se puede hacer, pues es parte importante también para concienciar a la población. Claro, y nos ponen delante de un espejo que no tenemos que olvidar. La especie humana es muy chiquitita en la Tierra y la naturaleza es muy poderosa. El fuego es un gran maestro, siempre nos dice por dónde va a ir, pero es muy mal alumno, dicen, no hace caso a lo que nosotros le contamos, ¿no? Bueno, y los terremotos, pues como lo ha dicho José Miguel, se pueden producir en cualquier momento y en cualquier lugar, aunque hay lugares con más riesgo. Por eso necesitamos prevención, conocimiento y ciencia, como la que hemos escuchado hoy, que nos deja un poquito más tranquilos. Por lo menos hay mucha gente pensando en que esto no sea tan grave o no sea más grave cada vez. En fin, por cierto, un equipo de esta linterna ha estado esta mañana en alguna de las zonas que han podido ser ya realojadas. Y me ha llamado la atención una cosa. Las copas de los árboles no estaban quemadas. Los troncos sí, hasta una altura de 2-3 metros, pero a partir de ahí el árbol seguía verde. Sí, sobre todo los árboles más altos, ¿no? Primero por la longitud de las llamas y después por la cantidad de energía que acumulan las partes más leñosas de un árbol, donde se produce lo que se llama la pirólisis, la ruptura química que hace que generen unos gases que es lo que crema, ¿no? En los brotes, en las hojas, se produce menos acumulación de esa energía. Así que es otro de los fenómenos, ¿no?, que hay que tener en cuenta a la hora de extinguir un fuego. Pues todos los miércoles, ciencia aquí en la linterna, pues con el que más sabe, con Jorge Alcalde, que además tenemos la suerte de que sea nuestro divulgador científico. Jorge, como siempre, muchísimas gracias y un placer contar contigo. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Si te gusta el deporte, Ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan. ¿Qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello. Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE.